Buenas, mi nombre es Juan David Caicedo Carmona, estudiante de Ingeniería Civil registrado con el código DI 941132 y el día de hoy les vengo a presentar el ejercicio número 4 de la actividad final de geometría descriptiva del profesor Julián Palomino. Estos son mis carnets de identificación y espero sea de su agrado. Bueno, en esta ocasión haremos una cubierta con un patio en el interior. Tenemos dos trapecios con diferentes anchos e iguales alturas. En su mitad tenemos un triángulo y hacia simple vista irregular, el cual cuenta con lados IHG y sus esquinas o sus vértices también son IHG minúsculas. Tenemos los lados enumerados de la A a la F y sus vértices y de igual manera de la A a la F menor, de forma minúscula. Bueno, para empezar a trabajar sobre las cubiertas, vamos a usar la herramienta de bisectriz, que la aplicación GeoGebra no nos permite. Marcaremos 3 puntos donde queremos sacar la bisectriz y nos la sacará automáticamente. En este caso haremos bisectrices en cada esquina de los dos trapecios, como también en la esquina como las esquinas del triángulo y del medio. Así en este caso así nos quedarían todas las líneas ya hechas. Voy a enumerarlas para mayor comodidad y poder seguir trabajando. Y listo. Ahora por ejemplo pues tenemos que la bisectriz de A, o sea, la bisectriz que sale desde A se llama A sub B, y así con cada una. Por ejemplo, la bisectriz que sale de I es I sub B, la bisectriz que sale de B es B sub B, y así con todas. Aquí podemos verlas. Ahora lo siguiente sería trabajar en hacer las bisectrices con los lados. ¿Esto qué quiere decir? Haremos bisectriz del lado E con la bisectriz del lado I, o sea, pared exterior con pared interior. Y haremos lo mismo aquí, haremos bisectriz de D con bisectriz del lado D con bisectriz con el lado G y bisectriz del lado C con el lado C con G. Y esto nos ayudará a ir haciendo nuestra forma de la cubierta. Listo. Listo. Ahora tenemos las primeras 3 bisectrices de EI, DG y GC. Aquí las pueden ver. GC, DG y EI. Entonces, primeramente hay que empezar diciendo que las puntas, o sea, E y D, o sea, todas las puntas tienen que sí o sí tener su propia diagonal. Entonces iniciaremos desde la punta E. La punta E tiene que colisionar con la recta formada de la bisectriz E con la I, o sea, esta bisectriz de aquí. Entonces nos pararemos en EB, que es esta recta que viene por acá, y ya vemos que intercepta con EI. Entonces sacaremos el segmento hasta este punto. Si nos quedará un punto J del lado J también. Procedidamente tenemos que hallar la bisectriz de D que choque con GI. Con la bisectriz de D que choque con DG. Entonces DG viene por esta parte de aquí y choca en este centro. Esto aquí con la bisectriz D. Entonces es lo mismo. Viene por aquí choca con DG y viene subiendo. Este punto que nos marca aquí será nuestro punto K y se unirá a nuestro punto J. Pongámoslo así, un primer polígono de nuestro ejercicio. Cabe aclarar también que desde la bisectriz I, que viene por acá, y B, y sub B, tiene que colisionar con dentro de la figura. Entonces, ¿qué haremos? Desde la I sacaremos la línea y que choque con la JK, con la línea JK, que ahorita la denominaremos con nombre para pues tener
para manejar un mejor orden. Hacemos que choque y nos forma este otro punto. Por otro lado, tenemos lo siguiente. Tenemos GC y faltaría nomás unir el punto G. Entonces sí. Entonces, ¿qué pasa? K, desde ese punto K, que viene de la bisectriz, subimos con GC, que es la bisectriz que sale de G con C justamente, que viene por acá y que choca aquí con G. Entonces, ¿qué haremos? Primeramente sacaremos el punto G hasta aquí y esto nos da un punto M, que este punto M lo bajamos hasta acá. Ya tendríamos un primer pedazo de nuestra cubierta realizada. Ahora tendremos que trabajar sobre la parte de arriba, y que nos va a quedar una punta que uniremos con esta punta J. Bueno, esa sería la primera parte, la parte inferior. Ahora vamos a la parte superior, que el procedimiento es igual. Acomodaré los nombres, la nomenclatura de todo para un mayor orden. Bueno, se me olvidó aquí poner el cemento, que esta esquina de C también cuenta con su propia diagonal de M a C. Listo. Una vez realizado ya las tres bisectrices que necesitamos, que son la bisectriz PH, que está aquí, la bisectriz AH, que es la que está acá en esta línea, y la bisectriz FI. Procederemos a hacer la secuencia. Primero tenemos que salir desde la bisectriz de B. Entonces marcamos B y tiene que intersectar con BH. Cuando intersecta con BH, vemos que esta línea que viene acá, y esta es la bisectriz IB, no IB, no, esta es la bisectriz BB, ¿sí? Entonces viene bajando y se intersecta con BH en esta esquina acá. Listo, este N que nos salió tiene que intersectar con M, que es el punto que tenemos aquí. Listo, eso por un lado. Por el otro tenemos que ver que A tiene que intersectar con AH, y AH A tiene que intersectar con BH también. Entonces la bisectriz de B que nosotros tenemos aquí vendría estando AB con BH. Entonces simplemente marcamos hasta aquí, hasta esta línea aquí, para después subirla hasta A. Eso puede decir hasta A. Eso por un lado. Por el otro, esta que nos queda aquí, tiene que ser entre la intersección de H con FI, que es aquí, y esta en la intersección con O. Listo, eso ya estaría por este lado. Y ya para terminar, simplemente marcaremos el segmento de J a P y de P a F para demarcar que hay una diagonal en ese punto. Así ya quedaría nuestro ejercicio un poco más en blanco, tocando un poco, pues si queremos las bisectrices, vamos a ver nuestro trabajo. Aquí están las bisectrices H y H. Si quería ya nuestro trabajo, bueno, pues donde podemos ver que el agua, en caso de aguas, el agua podría fluir por acá abajo, por acá, bajar por acá a esta canal, y esta canal dirigirse al patio, bajar por este polígono que nos forman aquí, o este polígono que nos forma acá, o este polígono que tenemos aquí, por ejemplo. En este caso así quedaría, y este sería el resultado final. Ya tocaría trabajar en la cara principal, que para eso voy a plantear un concepto, dada la inclinación que tenemos en los faldones, de los faldones, y teniendo también claro que la inclinación es igual en todos los faldones, o sea que en todas estas esquinas las direcciones son las mismas. Para ello ideé un sistema que es para poder hallar la altura mínima, que la altura mínima vendría siendo las paredes externas, todas
además de las paredes internas. ¿Por qué? Porque las paredes externas son las que están pegadas a ras del suelo, el suelo entre comillas, a la altura mínima que puede tener dicha cubierta. Entonces, por ello, los faldones, o sea, las paredes exteriores e interiores son las alturas mínimas. Pero por otro lado, la altura máxima la hallaríamos presente en los picos, todos estos puntos interiores que tenemos dentro de la figura, que serían como los picos de nuestra cubierta. Por un lado tenemos que para ello usaremos el teorema de Pitágoras, que nos dice, pues, porque en digamos, en cada una de estas líneas que estamos viendo el cateto adyacente. ¿Por qué? Porque esto es una vista superior, o sea, estamos viendo desde el cielo abajo. Entonces no estamos viendo aquí ninguna hipotenusa ni el cateto opuesto. El cateto opuesto en este caso sería la altura, que sería a lo que necesitamos hallar. Por eso he pensado que se hace de la siguiente manera. Tenemos solamente un triángulo esto se me era el lápiz. Un triángulo donde dicho triángulo lo que estamos viendo es la cara de acá, ¿cierto que sí? Esta cara, que es lo que estamos viendo, que es lo que muestra esto de acá, y lo que necesitamos en este caso sería, nuestra incógnita sería esto: cuánto mide la altura. Entonces para ello usaremos esto de acá y no usaremos los exteriores, porque como acabo de explicar, esa es la altura mínima, lo que está pegado al suelo. Entonces no se puede esta diagonal de aquí, no la tendríamos que sacar ningún Pitágoras para hallar la altura máxima, porque no es necesario. Entonces usaremos todos estos picos. Para ello tenemos claro, el profesor nos adjuntó en los requerimientos, que es el 60%. Si buscan el 60%, es igual al 31, más o menos a 31 grados. Por ende tenemos el cateto adyacente y los grados. Solamente tenemos que buscar una razón trigonométrica que nos relacione cateto opuesto con cateto adyacente. Esa razón trigonométrica es tangente, ya que tangente es igual al cateto opuesto, o sea, la altura sobre el adyacente, que en este caso es la distancia que tenemos acá. GeoGebra nos regala una herramienta llamada distancia longitud, en la cual todos estos catetos, todas estas líneas que tenemos aquí, que están en los picos, podemos hallarle la distancia. Otra cosa a mencionar es que se tomarán las distancias de los catetos, que estén desde el suelo a un pico. O sea, ¿por qué? Porque tenemos lo siguiente: tenemos, por ejemplo, que en EJ es una distancia que viene del suelo y va hasta un pico. En cambio, JP es una distancia que va de pico a pico. Esto puede decir que o mantiene la misma distancia. Esto quiere decir que todo esto mantiene la misma distancia. Entonces no podemos evaluar esto porque está dentro de la misma cubierta. Tenemos que evaluar la subida, o sea, tenemos que hablar, esto de aquí lo tenemos que encontrar en la figura. Entonces, ¿dónde vemos esto? Solo vemos en AB, B, C, F, E, y también en el triángulo HGI. Evidentemente discriminaremos las alturas, las distancias de HAP, por ejemplo, y de GAM y de IAL, porque son distancias muy pequeñas. O sea, aquí de simple vista son muy pequeñas, que a la hora de verlas reflejadas son distancias tan cortas que quizás nos ayuden a hallar vistas superiores y vistas verticales, pero en este momento para hallar una altura máxima no funciona. Tenemos que hallar la distancia más larga que veamos, en dichas diagonales del piso hasta el pico. Entonces lo que vamos a hacer es hallar distancia por distancia de cada uno de estos diagonales y haremos la comparativa. Las distancias que usaré en este caso van a ser de A a O, ¿cierto? De B a N, de D a K y de E a J. De igual forma, si usaré HP
y L y GM para evaluarlas, pero a la verán que no es verdaderamente relevante. Listo, una vez hecho el despeje, hemos sacado las distancias de AO, que es 5,84, de BN, que es 6,94, de DK, que es 8,74, de EJ, que es 5,87. Despejamos la fórmula anteriormente dada, que era tangente igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Nos da pues las alturas, nos da la altura de AO, la altura máxima del pico de AO, la altura máxima del pico de BN, que es 4,7, y damos, como les venía diciendo desde el inicio, que el 8,74 metros nos da la altura máxima, que es 5,13 metros. Esto quiere decir que la altura de nuestra cubierta, su altura máxima es de 5,13 metros, y se da en el pico K, que sale desde el punto, desde la esquina D, y esto nos ayudará a trabajar en la vista frontal, con el fin de poder hallar, para poder representar lo de la altura máxima y la altura mínima, y de esta forma tener una vista vertical con la cual ver uno de los polígonos, uno de los faldones en su vista real, en su tamaño real. Bueno, para ello ya he creado el eje pliegue, dividiendo la vista 1, que es la superior, de la vista frontal, que será la 2. Para ello empezaré haciendo los puntos más cercanos, que vendría siendo todo este polígono conformado de EJ, de los puntos EJ, L, K, D. Entonces este polígono lo haremos en la parte de frente, que es lo que se ve con las alturas D, con las alturas que se nos da aquí en el ejercicio que ya hemos hecho posteriormente, la altura de 3,53 y el 5,13. El punto L simplemente habría que proyectarlo, porque el punto L es un punto entre la recta que da de JK. Es un punto explícitamente, un punto que cambie la inclinación, sino que simplemente es un punto que está mediante el faldón. Y esto nos da aquí un pequeño canal donde el agua baja por estos lados, y si llega a bajar por acá, sigue su recorrido hasta acá, hasta el patio. Bueno, entonces para comenzar, simplemente yo saco una perpendicular aquí. Todo esto es gracias a herramientas de GeoGebra, que no nos facilita mucho. Cogemos el punto D y una perpendicular al eje de pliegue. Entonces lo mismo con una perpendicular al eje de, ya tendríamos los puntos más bajos. Entonces yo aquí simplemente elijo un punto que me guste a mí, o sea, una distancia como prudente. Entonces voy a elegir, por ejemplo, la distancia de aquí, por ejemplo, podría ser, y marco la línea hasta el otro punto. Esta recta que nos da aquí sería la proyección de la recta D, la vista 2. Entonces simplemente marco D2, y ya tendríamos la proyección de la recta de la vista 2. Aquí sería obviamente vista en la vista 2, y D vista en la vista 2 también. Listo, esto por un lado. Ahora marcaremos otra perpendicular en K al eje pliegue, y otra perpendicular al eje pliegue en J. Aquí ya tendríamos los dos picos que se ven de frente, que vendría siendo el pico de K, que mide 5,3, y el pico de J, que mide 3,53. Entonces yo para este tipo de cosas uso las circunferencias, ya que las circunferencias me dan un punto, son mucho más precisas. Entonces, claro, yo simplemente cojo el centro. Este es el punto J es, el pico J es 3,53. Entonces me acerco para ver dónde está viene el centro. Ahí no se marcó bien, siempre que
marque bien, da un color negro, 3,53. Allá tendríamos, le quito el color tan gris, tan negro que nos da, grisecito para manejar como más. Voy a cambiar de aquí directamente para que las próximas sean más grisecitas y listo. Entonces usamos el punto de intersección y lo mismo, aquí nos da el punto S. Entonces segmento, aquí podemos ver que L2, L1 pues, L inicial se une a J, que este S sería J vista en 2, entonces sería J sub 2, y simplemente ponemos el segmento de E2 a J2, o le más, va realmente la etiqueta de este la voy a quitar porque no es necesario, y el objeto este de centro la voy a quitar también, la etiqueta la voy a quitar, el objeto también la voy a quitar porque este no es necesario, aunque este sí me gustaría dejarlo al centro por si en algún momento que yo lo utilizo, quitar la etiqueta. Y este F2 es esta J acá, esta J. Entonces, esta J ¿cuánto mide? Y esta J, ¿cómo le llamamos? Pues J2 porque está en la vista. 2. Minúscula. Listo, eso por un lado. Ahora por el otro hacemos el mismo procedimiento. O sea, cogemos el círculo con centro y radio, nos acercamos a aquí y preconfirmo 5,13. Ahí de negro significa que cojo bien intersección 5,13. Llego yo, le quito la etiqueta, intersección perpendicular con el círculo, nos da el punto U, que en este caso sería, no sería U sino K sub 2, porque es el pico K visto en la vista 11, visto en la vista 11, y unimos J con K como está acá arriba y K con D como está acá arriba. Ahora simplemente ya para terminar sacamos la perpendicular de L al eje de pliegue. Este punto que nos da aquí es L visto en la vista 2, como a complementar lo visto desde al frente, renombrar L desde la vista 2. Listo. Ahora simplemente a quitar todo este poco de etiquetas que me estorban. Este va a quitar la etiqueta, este también. Listo, esto sería nuestra recta vista desde la vista, desde el frente, lo que se ve. Ahora vamos a hacer simplemente el hueco del patio, vamos a hacer el hueco del patio como para complementar más la vista, y ya ese sería todo. Aquí podemos ver, aquí como justamente la altura máxima está al frente, podemos ver sin necesidad de otra vista, podemos apreciar la altura mínima que está en D o en E, y la altura mínima que está en E o D, y la altura máxima que está en K, como también la segunda altura máxima, la segunda altura máxima no, porque la segunda altura más grande sería, la segunda altura más grande sería N, el pico N de NB, que mide 4,17, pero igual se ve una altura también grandecita, que es la tercera más grande. Para que no se mueva, aquí un truquito que uno se mete aquí y le mete objeto fijo, entonces ya el este no se ve. Por ejemplo, lo mismo pasa con esto, pero el problema es porque ya está fijo de por sí, pero esto no estaba fijo, entonces por eso se movía. Ahora aquí podremos visualizar el hueco o el patio proyectado aquí. Bajamos por IH, que es justamente una línea recta, hasta aquí justamente, lo mismo por el otro lado, bajamos desde G hasta acá. Evidentemente esto aquí tendría una pared, o sea, una pared que va metida para allá por esta recta, pero desde la vista del frontal esa pared no se visualiza. Aparte, esto está tapado por este faldón grandote que tenemos aquí inicialmente. Bueno, ahora para proseguir veremos uno de los faldones en tamaño real. Me tomo el tiempo de ya realizar el procedimiento para que la explicación sea mucho más breve y sencillo. Primeramente tendremos que elegir uno de los faldones que tenemos. El procedimiento es el mismo.
y en este caso elige el faldón que se crea de KDCM, de estos 4 puntos. Y dado esto, he procedido a proyectar cada punto en la vista frontal. Entonces D y C, como sabemos, son parte del piso, entonces tanto D como C están aquí. Y aquí tengo una pequeña elevación, hacemos la misma procedimiento que hicimos. CM es igual a 0,22, entonces sacamos 0,22 por la tangente de 31 grados y nos da esta pequeña altura acá. Esta altura es de exactamente 0,55 metros. Y después podemos ver que MK, hay una línea de MK que aquí también proyectamos. Dado esto, simplemente haremos una línea paralela al eje de pliegue, en este caso el eje de pliegue 1, 2, que choque con un punto en el mismo plano. Entonces aquí podemos ver que proyectamos a Z1, yo le llamé Z1, Z1 a Z2, y este Z2 lo proyecto acá arriba, bueno, los invertí, el que es Z1, Z2, el que es Z2 es Z1, y podemos ver que nos queda una línea. ¿Qué pasa? Que esta misma línea, si podemos ver, MZ tiene la misma pendiente, la misma pendiente, o sea, es paralela a CD, porque ambas son paralelas al eje de pliegue. Entonces, tanto MZ aquí en el eje pliegue 1 como CD son paralelas. Esto quiere decir que a la hora de yo proyectarlas, se me creará un punto, o sea, CD compartirá el mismo punto en el plano, o sea, estará en el mismo punto. Entonces, yo que hago, proyectaré con esa la recta que me salió, proyectaré una perpendicular. Esto nos hará el eje de pliegue. Si podemos ver aquí, esta es una perpendicular a esta, podemos ver que coincide, y con esta eje de pliegue simplemente cogeremos las alturas que nos dan aquí, o sea, desde K hasta el eje de pliegue 1, 2, desde M hasta el eje de pliegue 1, 2, con cada punto. Como C y D comparten los 10 metros, o sea, aquí hay 10 metros de aquí a acá, entonces esos mismos 10 metros los proyecto y me quedan aquí. Podemos ver que aquí estos 10 metros, por acá arriba está 10 metros, o sea, una circunferencia con centro en este y con 10 metros de radio. Entonces simplemente proyecto y nos queda el plano en filo. Esto todo se hizo para verlo como filo, cosa que a la hora de verlo se debe hacer la vista perpendicular al plano visto como filo. Pues nos quedará la vista, nos quedará el plano visto en tamaño real, el faldón visto en tamaño real. Bueno, pero hay que seguir. Entonces, pero ¿cuáles alturas son desde el eje de pliegue 4, 5? ¿Cuál altura se usó para poder proyectar todos los puntos KDCM? Entonces las alturas las saco desde la altura, desde las líneas que hay desde este punto 1, 4 hasta el punto K. Entonces con las alturas de aquí a acá, de aquí a acá, de aquí a acá, y esas mismas alturas las proyecto acá. Como sabemos C, o sea, aquí C y D tienen el mismo punto, o sea, tienen, como están las dos a ras del piso, comparten la misma pendiente. Vamos a explicar esto, son paralelas. Entonces, ¿cómo te explico? Esto y podemos ver, si hubo una línea recta, vemos que pasa tanto por C como por D. Y de esta forma podemos ver al faldón como eje como tamaño real. Y así podemos hacer con cada uno, o sea, proyectarlas en la vista frontal con las medidas que nos da gracias a los 31 grados que el ejercicio nos brinda, y buscar líneas que choquen en el mismo eje de pliegue, en el mismo plano, líneas que choquen en el mismo plano, puntos que choquen y hagan una línea. Esta línea proyectarla y sacarla perpendicular a la perpendicular. Le sacamos los puntos con las alturas que nos dan las vistas vecinas, en este caso la vista 2. Esta altura nos dará el eje de filo, la vista del plano vista como filo, pues. Y en la vista como filo le sacaremos una perpendicular a esta misma línea que nos da a este filo,
y con ello primero sacaremos una paralela para sacar el eje de pliegue, y ya con las perpendiculares en cada punto sacamos para poder ver la vista, para poder ver el objeto, el faldón, discúlpeme, como en su tamaño real. Con esto concluiríamos el ejercicio. El ejercicio planteado se propuso solamente que viéramos un faldón como eje, como en tamaño real, y pues para mayor comodidad y no llenar tanto y complicarme tanto, he decidido solamente proyectar ese único faldón. No he proyectado los demás faldones debido a que bueno, digamos, para ver esto como tamaño real tendría que verlo como desde acá arriba, pero para ver esto lo tendría que ver desde acá. Entonces cada faldón en tamaño real se ve distinto, hay que cada vista es separada. Entonces para evitar eso pues he decidido más bien usar un solo faldón que sea de la parte superior de las paredes exteriores, para que sea mucho más comprensible. Repito, mi nombre es Juan David Caicedo Carmona. El código estudiantil es D94232, estudiante de ingeniería civil, y con esto cumpliría el ejercicio número 4 de la actividad final para geometría descriptiva del profesor Julián Palomino. Muchísimas gracias.